tenemos el maestro Alfonso Zárate. Él escribe Los usos del poder. Se publica esta columna en el periódico El Universal. Colabora, claro, en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Él es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una empresa en labores de estrategia y comunicación política. Colaborador, le digo, de este espacio. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, Pepe, gracias. Vamos a entrarle al tema Guerrero. Al tema Guerrero, en donde parece que la violencia, la violencia ha hecho metástasis. Así es. En días pasados informábamos detalladamente lo ocurrido en Acapulco, Guerrero, luego del huracán y los destrozos y el dolor humano y económico que ha generado el huracán. Vino, hará 10 días, 11, 12 días, un tema que tiene que ver con el crimen organizado presionando a los prestadores del servicio de transporte público. Sí. Que redunda finalmente en que la población ya no tiene o no ha tenido ese servicio con regularidad. Poco a poco se ha ido componiendo el problema, dicen las autoridades en un 80%. La gente que vive allá, que te dice la verdad de lo que sufre, de ninguna manera, dice, sigue siendo muy esporádico el tema del servicio. Los abusos, sí, muy frecuentes de los taxistas que en Acapulco abusan y cobran precios extraordinarios por llevar a la gente que tiene necesidad de acudir a su trabajo, a sus hogares, en fin. La situación en Acapulco después se trasladó, días después apenas, a la zona de Taxco, en el estado de Guerrero, donde se ha vuelto imposible vivir en paz. Ha detonado incluso con la muerte de 2 agentes ministeriales que aparecieron, luego de haber sido secuestrados, aparecieron ejecutados el día de ayer. También hay problema con la prestación del servicio urbano de transporte. Tienen miedo los comerciantes a abrir sus... es un desierto en este momento, parece un pueblo abandonado, la bellísima ciudad colonial de Taxco. Los niños no están yendo a la escuela, justamente por previsión de parte de las autoridades educativas. Y todo esto, digo, ha hecho metástasis porque ayer hablábamos, Alfonso Zárate, de que ya se fue el tema de la violencia también a Ixtapas y Guatanejo. Hay un desorden absoluto y completo. Incluso mostramos ayer, y con azoro lo hemos comentado hoy, la presencia de grupos de pobladores en una comunidad de la montaña de Guerrero, en donde están armando a niños y niñas de entre 11, 12 años a 17 años para darles armas, preparación, capacitación, para defender a la población de la violencia del crimen. En pocas palabras, todo esto nos lleva a concluir que hay poca acción de parte del Estado, no hay un Estado presente en defensa de la sociedad, a pesar de que hoy, o quizá por esta razón, el gobierno del Estado ha anunciado el nombramiento de un general del Ejército Mexicano, originario del Estado de Guerrero, para hacerse cargo justamente del tema de la seguridad y darle un vuelco a toda esta situación. Pero en el caso de Taxco, ayer comentábamos y lo criticamos muy duro al alcalde de Taxco, quien minimiza lo que está ocurriendo. Encontramos que él se fue de viaje para promoción turística a Madrid, en España, para promover, claro, la región tan socorrida en esa parte de Guerrero, que es una parte bellísima, y hoy regresó y apareció, mira, tenemos el video, lo vamos a poner, hasta cómo aparece, hasta la manera como aparece este alcalde, que además es de Morena, te demuestra el tipo de autoridades que están teniendo en este momento la gente del estado de la ciudad de Taxco, Guerrero, y te hace pensar, bueno, pues es entendible pues todo lo que pasa. Les pongo el video. Hola, ¿qué tal? Buen día, aquí estamos trabajando. En realidad fui a la FITUR, íbamos por 6 días, pero pues desgraciadamente está pasando esto. Y yo se los digo y se los digo con mucho respeto. Los grandes productos son los que se deben de estar promoviendo. Y aquí los que se pueden estar, el gran producto es Taxco. Ustedes saben, las refresqueras no dejan un solo día de estar promoviendo su producto. Taxco es un gran producto que debemos de estar. Sé que estos bachecitos van a seguir pasando. Nosotros íbamos para toda la semana, pero pues desgraciadamente está pasando esto y aquí estoy dando la cara. Ya nos vamos a las mesas de seguridad, vamos a seguir trabajando y pues para esto me contrataron ustedes los tasqueños, así es de que de frente y con la cara en alto. Bendiciones.
¿Qué tal? ¿Qué te parece, Alfonso Mario Figueroa? ¿Qué tal? Ya llegué, ¿cómo están? Tranquilos, esto es un bachecito, no pasa nada, no pasa nada. Y la gente dice, por favor. Creo, Pepe, una, una manera de percibir con mucha claridad la naturaleza de la clase gobernante. Por desgracia, no es solamente la clase gobernante en el estado de Guerrero, pero creo que crecientemente quienes gobiernan son mediocres, fantoches, frívolos, como este alcalde, que, como tú lo mencionas, estaba haciendo promoción turística en España, mientras la situación se descompone en el municipio. Vale la pena decir que el gobernante llega al nivel de la gobernatura. Recordaremos, Pepe, que con el apoyo del presidente de la República, el senador Félix Salgado Macedonio fue postulado como candidato al gobierno del estado de Guerrero. El incumplimiento de requisitos exigibles por la legislación electoral llevó a una sanción que fue retirarle la candidatura, una sanción que le impuso el Instituto Nacional Electoral y que confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La respuesta a esto fue la simulación. Entonces se sustituyó a Félix Salgado, un personaje, por cierto, con acusaciones de agresión sexual, peleonero, belicoso, por su hija. Entonces hoy la gobernadora es Evelyn, la gobernadora formal, porque es su padre el que gobierna desde la sombra. Y lo que estamos viendo en Taxco, como tú lo decías, es un fenómeno de una metástasis que por lo pronto, o por lo menos, está evidenciada en las principales ciudades del estado. Está evidenciado en Acapulco, está evidenciado en Chilpancingo, está evidenciado en Iguala y está evidenciado en Taxco. No, ya agrégale Ixtapa. Y ahora Ixtapa, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Iguala? Yo creo que en lo tocante a Iguala, la noche trágica de la desaparición de los jóvenes normalistas nos permitió un acercamiento que se había omitido, que nos lleva a la conclusión de que con José Luis Abarca y su esposa, Iguala se había convertido en un narcomunicipio. No hay duda de que el alcalde tenía redes con los grupos criminales de esa región, en donde, por cierto, se asesinaba una persona cada 13 días. Entonces, Iguala como un narcomunicipio. Pero ¿qué pasa con Acapulco? Desde hace meses, dirigentes del comercio, por ejemplo, de la costera, le pedían al gobierno del Estado y al gobierno federal que los eximiera del pago de impuestos, porque no podían estar pagándole a los delincuentes y al gobierno. Entonces le pedían que dejaran de cobrarle impuestos porque tenían que pagar las cuotas al crimen organizado. En Acapulco se asesina periodistas, en Taxco es el mismo problema que afecta a los transportistas, a los comerciantes. A los comerciantes. En Chilpancingo lo mismo. Entonces lo que tenemos es una presencia brutal, violenta de los criminales organizados, y frente a esto la ausencia del Estado. Así que cuando conocemos, como hoy se despliega en los medios de comunicación, este grupo de 20 niños entre 11 y 17 años. Y hay 4 o 5 niñas ahí. Que incluye a estas pequeñas, a las cuales se les dan rifles casi de Decía utilería. Xochitl Gálvez, les están robando la infancia. Así es, absolutamente. Esos niños tendrían que estar en la escuela o tendrían que estar jugando los juegos de la infancia, y sin embargo están allí enfrentando a criminales que por lo pronto ya han secuestrado y desaparecido a gente de sus propias familias. Y cuando uno escucha a la gobernadora y a autoridades del estado de Guerrero poner el grito en el cielo, porque los niños, como frente al interés superior de la niñez se les está armando, cuando realmente la responsabilidad es del Estado, lo he dicho muchas veces, la responsabilidad primaria del Estado es proteger
la vida y el patrimonio de quienes habitan en ese estado. Entonces, esto no existe. Y creo que esto también nos dice la tremenda falla de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Es decir, frente a esto que está perfectamente localizable. Es decir, los medios de comunicación reportan cuáles son los tramos carreteros en donde secuestran, asesinan choferes, roban la mercancía. Los medios de comunicación identifican las regiones y las comunidades que están asoladas por el crimen. ¿Y dónde está la Guardia Nacional? ¿Y dónde están las Fuerzas Armadas? Me parece que todo esto lo que nos dice es que esa estrategia en materia de seguridad, que se tiene como emblema abrazos no balazos, lo que ha generado es una conciencia de impunidad, y creo que nada frena, al revés, nada alienta más el crimen que la sensación de su impunidad. Así que esta tragedia y este azoro con el que vemos a los niños armados para defender a su comunidad es como la expresión emblemática de esta situación, que no es exclusiva del estado de Guerrero, que está en el estado de México, que está en el estado de Zacatecas, que está en Tamaulipas, que está en Michoacán, en Chiapas, en Veracruz, así es, en Tabasco, la tierra del presidente de la República. Lo que hemos narrado de Chiapas, por ejemplo, estos enfrentamientos en la zona del municipio de Chicomucelo, en la parte de Serrana, fronteriza con Guatemala, donde dos cárteles, los más poderosos, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, se disputan el territorio para el tráfico de la droga que procede de Sudamérica, pasando por Guatemala, en fin. Mira, el hecho de Taxco, Guerrero, que nos tiene conmovidos, bueno, de Guerrero en general, por lo que vimos ayer de los niños y lo que sucede con la violencia, pero lo que está pasando en Taxco es conmovedor. Cuando ayer en la noche, la gente en Taxco, desesperada, prendió las lucecitas de sus teléfonos celulares, también veladoras, se treparon a las azoteas, se asomaron a los balcones de las casas para pedir paz, para pedir seguridad, que en los últimos días ha sacudido justamente a esta ciudad. Esto se da como el inicio de una jornada de Semana por la Paz convocada por la Iglesia Católica de Taxco, justamente porque están desesperados. Esta ceremonia tradicionalmente se lleva a cabo con espejos, esta ceremonia para pedir por la paz se hace de día, evidentemente. Ahora es la desesperación tanta, quieren dejar el sello de que con las luces de los celulares, lo estamos viendo en la pantalla, lo podemos ver en la pantalla, cuando aparecen las luces de los teléfonos celulares en las azoteas. Sí, lo estamos mirando, mire, está usted atestiguando lo que pasó anoche. Este es un síntoma de la desesperación de la población, insisto, van a decir, claro, convocados por la Iglesia porque se quieren enfrentar al gobierno de Morena, legal y constitucional y quién sabe qué, como sea. La gente está harta, Alfonso. Sí, Pepe, y yo reduciría a una expresión lo que ocurre en Taxco. Es el tránsito de pueblo mágico a pueblo trágico. Entonces hoy lo que vive Taxco es una tragedia, y lamentablemente es una tragedia que se replica en muchas otras partes del estado de Guerrero y del país, y que hace increíble aquel análisis que hizo un general comandante en los Estados Unidos, me parece del Comando Norte, en donde decía que entre un 30 y 35% del territorio tenía la presencia de los criminales. Creo que pareció una cifra exagerada en ese momento y hoy lo vemos de una manera palmaria. Yo quisiera saber, y esto lo podemos platicar la próxima ocasión que contemos con tu colaboración, ¿esto cómo va a influir en el tema electoral? ¿Cómo van a influir los grupos de presión provenientes del crimen organizado? ¿Cómo van a influir en ese territorio que está secuestrado justamente por la delincuencia ante la ausencia eficaz del Estado mexicano y el cumplimiento de las leyes? Un anticipo, Pepe, ya lo vimos en el 2021, en donde la presencia del cártel de Sinaloa en la Franja del Pacífico llevó a secuestrar operadores políticos, robar urnas, tirotear a adversarios. Es decir, la presencia del crimen ha crecido. Hace muchos años lo que ocurría es que
no operaban en las elecciones, esperaban el resultado y una vez que habría un alcalde, presionaban al alcalde para que les dejara la Secretaría de Seguridad Pública, las finanzas, etcétera. De ahí pasaron a lo que están haciendo ahora, que es bajar a los candidatos que no quieren y subir a los que sí quieren. Entonces yo creo que ese es un gran tema, el papel del crimen organizado en el proceso electoral en curso. Gracias, Alfonso Zárate, gracias por Pepe. estar como siempre con nosotros. Gusto. Siempre bienvenido. Qué bueno que es jueves, porque así contamos con Alfonso Zárate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.